Vamos a buscar nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos. Quiero recordarle a los hermanos, si todavía no ha traído su juguetito, todavía tenemos un mes, así que todavía hay tiempo, ya esta cajita se está llenando, gloria al Señor por ello. Así que a todos los hermanos que ya han aportado, le damos las gracias, a los que todavía faltan de aportar, así que no se preocupe que todavía tiene este mes, ya para octubre, al final de octubre, vamos a estar enviando la cajita. Así que tiene tiempo, haga provisión, queremos poner a reír a los niños en Navidades, en el país de Honduras. Sabemos que el Señor la palabra dice que cuando le damos un vasito de agua a uno de los pequeñitos, eso va a tener recompensa en los cielos, amados. Y sabemos que esto va a ser sumamente significativo en la vida de estos niños. Tal vez va a ser la primera vez que estos niños van a recibir un obsequio. Así que sabemos que va a ser la gran diferencia en la época de Navidad. Le doy las gracias y yo sé que el Señor les va a multiplicar abundantemente lo que han dado para la obra del Señor. Esto es un proyecto misionero y sabemos que misiones está en el corazón del Señor. Así que Hechos capítulo 6. Vamos entonces en esta mañana a traer lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y el pueblo de Dios dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Hoy vamos a estar hablando de la unidad en el Espíritu Santo. Señor, en esta hora te adoramos, oh Dios. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, oh Dios. Te damos gracias, Señor, por esta bendición preciosa que tú nos concedes en esta mañana, estar en tu casa, adorando, glorificando y engrandeciendo tu nombre, oh Dios. Gracias por las visitas que hay en medio nuestro, mi Dios. Te pedimos que tú comiences a ministrar de manera especial y poderosa a cada una de ellas, Señor amado. Oh Señor, bendice esta palabra que ha sido leída, Señor. Pon palabras en mis labios, dame revelación, iluminación de tu palabra para traer lo que tú quieres en esta mañana de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros, oh Dios. Gracias, Señor amado, por tu Espíritu Santo, porque tú, Señor, no nos has dejado solos, nos enviaste al Consolador, aquel que está al lado nuestro, aleluya, para ayudarnos y darnos la victoria, Señor, en medio de nuestra vida espiritual, Señor. Gracias te damos por Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Qué preciosa se ve la iglesia en esta mañana. Bendecimos su nombre, aleluya. El libro de los Hechos es uno de los libros, a mí me encanta el libro de los Hechos. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado. Tal vez usted escoge otro libro de la Biblia y pues lee varios capítulos y tal vez lo echa hacia un ladito, pero el libro de los Hechos de los
Apóstoles es un libro que cuando uno lo comienza a leer, como que uno no quiere dejarlo de leer, porque como que es verdad, la narrativa es un tanto interesante, a mí me llena de mucha emoción y me hago tantas preguntas cuando comienzo a leer este libro, porque vemos, amado, aquí se nos habla, se nos narra el nacimiento de la iglesia. Una vez Jesús resucita y está 40 días con los discípulos y los prepara, los comisiona. El Señor les da unas instrucciones a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén, porque allí ellos iban a recibir la promesa del Padre, que era la investidura, ¿verdad?, del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Y ellos en el aposento alto, 120 personas, entre ellos estaba la madre de Jesús. Allí estuvieron unánimes orando, alrededor de 10 días orando, esperando la promesa del Espíritu Santo. Y amado, en un momento dado, ¿verdad?, cuando menos tal vez ellos se lo imaginaban, allí en el capítulo 2 dice la palabra que de repente vino un viento recio y llenó aquel lugar, y lenguas de fuego estaban, ¿verdad?, sobre las cabezas de aquella gente, y de momento todos aquellos discípulos, todas aquellas personas que estaban unánimes en un mismo sentir, comenzaron a alabar al Señor en lenguas distintas. Gloria al que vive para siempre, a tal extremo que como allí se estaba celebrando la fiesta de la Pascua, todas aquellas personas que habían venido de diferentes lugares del imperio a celebrar la Pascua, eso les llamó tanto la atención, porque comenzaron a escuchar cómo aquel pueblo, como aquellos 120 estaban adorando y magnificando el nombre de Dios en su lengua. Aleluya. Y allí fue una experiencia poderosa a tal extremo que Pedro se levantó, predicó la palabra y miles de almas vinieron a los pies del Señor. Qué hermoso, amado. En la medida que estudiamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, hay una palabra que tiene que llamar la atención de cada uno de nosotros, y es que ellos estaban unánimes. Eso mismo. Ellos estaban unánimes. Y vemos, amado, que cuando nosotros, el pueblo del Señor, estamos en un mismo sentir, aleluya, suceden cosas maravillosas y extraordinarias en la vida de la iglesia, en la vida del creyente. Gloria al Señor. Y entonces nos preguntamos, pero ¿por qué esa obra tan extraordinaria y tan monumental que hizo esta iglesia en medio de aquel tiempo donde los avances tecnológicos no había ninguno? Si vamos a ver, no había televisión, no había internet, no había radio para predicar la palabra, no había, las Biblias no las habían como las tenemos hoy, no había todavía, la imprenta no estaba, no se había inventado, o sea que las copias de la ley, de las escrituras, de los profetas, estaba limitada en términos del pueblo del Señor. Habían tantas limitaciones en medio del pueblo, pero no pese a eso, dice la palabra que en un corto tiempo la palabra corrió, trascendió barreras, gloria al Señor, y muchas vidas venían cada día a los pies del Señor. No solamente no disfrutaban de la tecnología y de los medios que tenemos hoy, sino que también ellos estaban siendo sometidos a una fuerte persecución. Era una doctrina nueva que se estaba levantando, se estaba hablando de la resurrección de los muertos. Había un partido, ¿verdad?, de religiosos que estaban en contra de la resurrección, que no creían en esto, y se había levantado, ¿verdad?, esa persecución a tal extremo que a Juan y a Pedro lo llevaron preso, les obligaban, les decían, mira, tú no puedes hablar en el nombre de Jesús. El pueblo, en términos generales, decía, pero ¿qué le pasa a esta gente, a estos discípulos que están trastornando el mundo? Aleluya. El mundo, a toda aquella sociedad que los discípulos podían llegar, lo que le estaban enseñando los trastornaba. Y no solamente lo que le enseñaban, era que esa enseñanza, esa doctrina iba acompañada de milagros, de prodigios, de portentos maravillosos. Aleluya. Y lo vemos cuando en un momento dado Pedro y Juan fueron al templo, y allí en la puerta estaba un cojo que llevaba cojo 40 años, y aquel cojo estaba extendiendo su mano esperando recibir
nombre. Nosotros no podemos realizar la labor que el Señor nos ha encomendado con nuestra fuerza, con nuestra sabiduría humana, con nuestro intelecto, amado, porque esto es algo espiritual, esto es un trabajo, la gran comisión que Jesucristo le dejó encomendado a sus discípulos y que nos la dejó a cada uno de nosotros. Es un trabajo que es un trabajo espiritual, aleluya. Y por cuanto es un trabajo espiritual, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo de Dios para que podamos realizar la labor que Él nos ha encomendado de una manera efectiva. Gloria al que vive para siempre. Gloria al Señor. Amado, a veces esta iglesia primitiva no la detuvo, que no tenían tal vez a su disposición medios económicos, no tenían a su disposición avances tecnológicos, eso no lo detuvo, no detuvo tampoco la persecución. Me llama la atención que en un momento dado a Juan y a Pedro los encarcelan, y en medio de la noche, cuando estaban tramando, los religiosos estaban tramando hacerle daño a ellos, el Señor envía un ángel y los saca de allí. El milagro fue tan extraordinario que cuando fueron por la mañana a buscar los alguaciles, a buscar a aquellos dos que tenían presos para llevarlos ante el concilio, ante el Sanedrín, vemos que estaba la puerta cerrada, estaban los soldados al frente de la puerta, y cuando abren aquella puerta, a sorpresa de aquella gente, los discípulos no estaban allí. Dios había libertado a aquellos discípulos y ellos estaban en la plaza hablando la palabra del Señor. Eso no los detuvo, amado. Ellos continuaron realizando lo que Dios les había encomendado. Amén, amén. Pero a veces a nosotros como iglesia, amado, estamos esperando. Dios nos ha encomendado que vayamos y prediquemos su palabra, sea por testimonio, en la manera que Dios nos ha llamado a hacerlo. Y a veces nosotros estamos esperando que las condiciones de nuestra vida sean las perfectas, sean las óptimas para nosotros poder realizar la labor que Él nos ha encomendado. En la iglesia primitiva nos da una enseñanza a nosotros que no importa, amado, si nuestra economía está por el suelo, nosotros tenemos que continuar predicando la palabra. No importa, amado, aleluya, si estamos recibiendo persecución, tenemos que continuar predicando la palabra. No importa, amado, si tal vez nuestro cuerpo está quebrantado de salud, tenemos que continuar predicando la palabra. Aleluya. Hay tantos ejemplos en la palabra. El apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne, pero eso no le impidió a él el continuar realizando la labor que Dios le había encomendado. El Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y a veces, amados, tenemos un dolor de cabeza, o nos duele una unita y no queremos realizar lo que Dios nos ha encomendado. Y el Señor un día nos va a llamar a cuentas a cada uno de nosotros. Aleluya. El presidente distrital padecía una condición de cáncer, creo que era, ¿verdad? Y no empecé a eso, de caballero, no empecé a eso, él pastoreaba, él realizaba la labor que Dios le había encomendado. En cierta ocasión, cuando fui de vacaciones a Estados Unidos, un evangelista que tenía un ministerio poderoso, que iba a Alemania, bueno, él donde quiera lo llamaban, ahí estaba. Yo llevo como 3 años tratando de traerlo aquí, porque él es de aquí de Calle y él también no lo conoce. Yo lo vine a conocer en la Florida. Y él tiene cáncer en el colon. Él utiliza Pamper por su condición, pero eso no lo limita a él. Si lo llaman a Alemania, ya está. Si lo llaman para el lado que sea, amado, él va. Y tiene unos testimonios tan poderosos de lo que Dios está haciendo en medio de su ministerio. En cierta ocasión él testificaba que estaba, creo que era en Alemania, si no me equivoco, y estaba en un tren, y allí el Señor le dijo que se levantara en medio de aquel tren y predicara la palabra, y le decía: Señor, pero esto es una locura, si aquí no me van a entender en español. Y comenzó ahí a pelear con el Señor, a razonar con el Señor, porque que mucho razonaba. Y llegó el momento que, ok, Señor, te voy a obedecer. Y se paró y predicó la palabra, lo que Dios le había puesto en su corazón.
Y saben una cosa, que una vida vino a los pies del Señor. Que lo entendía, hablaba español, ese mensaje era para esa vida. Amado, porque es que Dios mueve lo que tenga que mover por el amor a un alma, gloria al Señor. Así que nosotros, amado, lo que tenemos es que tener nuestros oídos bien agudizados para escuchar la voz del Espíritu y podamos abrir la boca cuando Dios nos dice que la abramos, que dejemos de tantos razonamientos y hagamos el trabajo que Dios nos ha enviado a realizar. El día de ayer el mensaje fue, la temática era esta misma. Cuando el hermano Saturnino decía, ¿verdad?, a través de la palabra, el Señor envió a los corderos en medio de lobos a llevar la palabra. Y un cordero es una oveja pequeña, un bebé, un recién nacido que no está preparado. Aleluya. Y entonces, y comenzó a hablar de que en muchas ocasiones los ambientes son hostiles. Pero amados, nosotros, la iglesia del Señor, cuando vamos bajo la unción, la llenura y bajo el mandato del Espíritu Santo de Dios, estamos llamados a transformar los ambientes hostiles y a transformarlos en bendición. Aleluya. Así que, amados, nosotros tenemos que cumplir con esa gran encomienda que Dios nos ha dejado. El pueblo, la iglesia primitiva, no miró si las condiciones que estaban experimentando eran las mejores para cumplir con esa gran comisión. En nuestro ambiente es un ambiente hostil, nuestro ambiente es un ambiente que tiene mucha necesidad. Vemos las noticias, amados, de cómo la gente está en la primera plana. Nos dice del día de hoy del periódico, la noticia que dan es que en un futuro cercano, Puerto Rico, la población de Puerto Rico va a ser como en los años 1950. ¿Por qué? Porque todo el mundo está cogiendo sus maletas y yéndose para Estados Unidos, gloria al Señor. Pero ¿saben una cosa? Si el Señor no nos ha mandado a cruzar el charco, nosotros tenemos que quedarnos donde Dios nos ha mandado, gloria al Señor. A gloria al Señor aquellos que Dios nos ha mandado, amén, gloria al Señor. Pero aquellos que Dios no nos ha mandado, tenemos que entender y comprender que esta es nuestra Jerusalén, que esta es nuestra Samaria, que esta es nuestra Judea, nuestra comunidad, y tenemos que cumplir con ese llamado, con esa encomienda que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. El éxito de ellos, tuvieron un éxito rotundo porque ellos estaban dirigidos por el Espíritu Santo. Pero ¿qué provocó, amado? Aparte, ¿verdad? ¿Qué hizo que esta iglesia perseverara en medio de todo este ambiente hostil que lo estaba rodeando? Una palabra: la unidad. La unidad. Porque sabemos, amado, que cuando nosotros, como bien decía la predicadora de la semana pasada, que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como el Salvador de nuestra alma, recibimos bendiciones de parte del Señor, pero tenemos unas grandes responsabilidades. Y dentro de las grandes responsabilidades que tenemos es que tenemos que declararnos combatientes. Somos miembros del ejército de Cristo, y como miembros del ejército de Cristo tenemos que pelear las batallas espirituales que pues se nos presentan, gloria al Señor. Nosotros tenemos tres enemigos que son acérrimos. La carne que nosotros, amados, nuestras concupiscencias. En muchas ocasiones, ¿cuántos de nosotros decimos que quiero hacer esto para el Señor? Quiero orar más, quiero leer la palabra más, quiero estudiar las escrituras, y se hace, ¿verdad? Unas metas, se establece unas metas, pero cuando llega el momento de realizarla, la carne le dice: ay, pero es que quédate viendo televisión, ay, pero es que la película de hoy está buena, ay, pero es que mejor léete esta revista que está más interesante que la palabra del Señor. Y vemos, amado, ¿verdad?, que hay una batalla entre la carne y el Espíritu, gloria al Señor. Y vemos que no solamente tenemos batalla contra la carne, sino el mundo que nos llama con sus deleites, con sus placeres. Cada día trata de cautivarnos, cada día trata de desenfocarnos. Queremos caminar, queremos seguir por el camino estrecho y hacer lo que Dios nos ha encomendado. Pero hay tantas cosas a nuestro alrededor que quieren llamar nuestra atención y que están llamando nuestra atención para desenfocarnos del camino estrecho, amado, y desviarnos, aleluya, hacia el mundo. Pero no solamente está ese segundo enemigo, sino está Satanás, que el Señor lo reprenda. Amado, el enemigo sabe
si divide a su pueblo, no puede prevalecer, no puede tener victorias. Y el enemigo lo que va a estar continuamente sembrando división, sembrando contienda, sembrando situaciones adversas en medio del ejército del Señor, del escuadrón del Dios viviente. ¿Para qué? Para que no estemos unidos, para que no podamos pelear la batalla y podamos tener éxito y victoria en esa batalla. Y lo vemos a través de las Escrituras, como el Señor, como el enemigo levantó una situación adversa en medio de la iglesia primitiva. Cuando hablamos de la iglesia primitiva, en muchas ocasiones nosotros pensamos que esta iglesia era una iglesia perfecta. Hablamos de la iglesia primitiva como una iglesia, ¿verdad? Y la idealizamos. Es que miren, es que tenemos que ser como la iglesia primitiva. Todo lo tenían en común, vendían sus propiedades y todo lo traían. Dice la palabra que no había necesidad entre ellos. Cada día iban a diferentes casas y compartían la palabra y pues Dios los bendecía. Y hablamos de la iglesia primitiva, ¿verdad? Y entonces, pero la vemos en términos de como perfecta. Y entonces hay creyentes que no entendemos que la iglesia no es perfecta. Y lo vemos aquí que a pesar de que la iglesia primitiva nace, ¿verdad? Porque la iglesia cristiana, la iglesia primitiva nace el día de Pentecostés. No fue instituida por un hombre. Su nacimiento fue un nacimiento espiritual, un nacimiento divino, cuando vino el Espíritu Santo sobre ella, gloria al Señor. Y vemos que entonces la iglesia en un momento dado, ¿verdad? También surgieron situaciones difíciles en medio de la iglesia. O sea que la iglesia primitiva no era una iglesia perfecta. Entonces encontramos creyentes que están de aquí para allá brincando, buscando la iglesia perfecta. Pero la iglesia perfecta no la vamos a encontrar, porque la iglesia está constituida de creyentes, aleluya, que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo, por la sangre del Cordero. Y somos seres imperfectos, pero que amamos a Jesucristo, que amamos al Señor, gloria al que vive para siempre. No solamente eso, amado, no solamente encontramos personas que están buscando la iglesia perfecta, sino que también encontramos creyentes que están orando para que el Señor los mueva para otro lugar, porque tienen un sentido de insatisfacción en el lugar donde Dios los ha colocado. O sea, si usted ha entendido que Dios lo ha traído a un lugar, lo ha traído a este lugar, amado, vea lo que vea, porque somos creyentes, somos hermanos en la fe. Tenemos que entender que tenemos que amarnos, que tenemos que respetarnos, que tenemos que tolerarnos y que tenemos que orar los unos por los otros para que Dios nos ayude, nos bendiga y podamos crecer, podamos madurar en el Señor. Y vemos que esta iglesia, la iglesia primitiva, el enemigo como reconocía, amado, que lo efectiva que era, porque cuando hay unidad, esa unidad, amado, no la crea el hombre. Aquí lo importante es que tenemos que entender que quien produce la unidad en medio de la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas, cada uno de nosotros somos injertados, somos pámpanos, somos ramas, y Cristo es la vid, y somos injertados, aleluya, en la vid, y ahí comenzamos a recibir la savia, el alimento que viene de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros cada uno somos miembros de la cabeza, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y ahí somos unidos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos une. Cuando hablamos de unidad, no estamos hablando de intereses comunes, de que nos reunimos en una organización con intereses comunes, como puede ser una fraternidad, como puede ser un club de leones. Yo no estoy hablando de esa unidad. Yo estoy hablando de la unidad en el Espíritu, gloria al Señor, donde las condiciones ya son iguales entre los hijos de Dios, donde la palabra en Gálatas nos dice, aleluya, que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, llevó nuestros pecados, rompió las barreras que nos separaban, y ya no hay judío y griego, aleluya, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay
amado. Nosotros no podemos como iglesia discriminar, porque cada uno de ustedes que ha aceptado a Jesucristo como el Salvador de su alma, se ha constituido en hijo de Dios y coheredero juntamente con Cristo, aleluya. Y tenemos el mismo futuro, un futuro glorioso en el Señor. Por lo tanto, amado, nosotros no podemos hacer acepción de personas. No importa si tal vez uno de nosotros esté en una condición económica mejor que la otra, no. Somos iguales en el Señor. No importa, amado, si aquel tiene preparación académica y el otro no tiene. Somos iguales en el Señor, aleluya. No importa si eres varón o eres hembra, somos iguales en el Señor. Una de las áreas en donde yo nunca había sentido discriminación con relación al sexo, lo sentí una vez, tomé la posición de pastora. Como es una posición que la gran mayoría son ¿qué? Son varones, y entonces ahí sentí cierta discriminación. Pero amado, una vez nosotros entendemos la posición que nosotros tenemos dentro del cuerpo de Cristo, y si entendemos que Dios nos ha llamado para algo, ¿quién soy yo para decirle al Señor, Señor, pero es que yo soy mujer y la gran mayoría son varones? Llámate un varón, llámate a José Luis, aunque José Luis el Señor lo llamó juntamente conmigo, pero llámate a José Luis al frente. No, amado, lo que tenemos es que aprender a aceptar los llamados, amado, que dentro de la diversidad, aleluya, Dios nos bendice. Gloria al que vive para siempre. Así que no tenemos por qué menospreciarnos. Tenemos que entender que somos uno en el Señor. Que somos, dice la palabra en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 12, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Aleluya. Qué hermoso, amado. Nuestro cuerpo está bien balanceado. El Señor nos dio 2 ojos, 2 oídos, para que pudiésemos usarlo, pero miren, nos dio una boquita para que no habláramos tanto. Pero, amado, la realidad es que cada miembro de nuestro cuerpo es importante. Amén. Que lo necesitamos. Todo es importante. Y si alguno se afecta todo el cuerpo. ¿Acaso cuando le duele el pie usted no se tiene que ir a sentarse? Nos afectamos, amado. Así Dios, la unidad de la iglesia, cuando se afecta un miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, se tiene que afectar toda la iglesia. Cuando también, por el contrario, ese miembro de esa iglesia recibe bendición, la iglesia tiene que recibir bendición. Aleluya, gozo, contentamiento, porque ese miembro de la iglesia ha sido bendecido. Dentro de la diversidad hay unidad, gloria al Señor. Y esa unidad la da el Espíritu Santo de Dios. Cuando hombres y mujeres nos llenamos de la presencia del Señor. Que en la iglesia van a surgir diferencias. Claro que van a surgir situaciones. Y aquí lo vemos, amado. En Hechos capítulo 6, esta iglesia que estaban pasando cosas maravillosas y extraordinarias, donde la gente se estaban convirtiendo. Pedro predicó, se convirtieron 3,000 almas. Luego se convirtieron 5,000 almas a causa del milagro del cojo, amado. Estaban sucediendo cosas maravillosas en medio de aquel pueblo. Pero el enemigo, como es tan astuto, estaba mirando y trató de entrar la división y la contienda en medio de aquella iglesia. Y vemos que por cuanto creciera el número de los discípulos, porque, amado, en la medida que crece la iglesia, también crecen las dificultades, también crecen los problemas. Una familia, tal vez,
una familia, un matrimonio que tenga un hijo, pues no se va, en la casa casi ni se van a escuchar, porque el nene no tiene gusto imperial. Ahora, una familia de 5 miembros, nosotros en mi hogar éramos 5, válgame, cuando soltábamos uno, cogíamos el otro. Y siempre había alguito en la casa, ¿verdad? Por los canales de televisión, por la comida. Mi hermano mayor, cuando se hacía compra, él quería comerse la comida en un día. Y mi mamá, mira, déjale a los demás, que los demás comen. Y entonces peleaba por la chuchería, porque el arroz y el habichuela, eso. Pero la maltita y esas cositas que antes no había en abundancia, compraban un paquetito de malta. Éramos 5 y las maltitas traían 6. O sea que había que dividirla bien. Había que dividirla bien. O sea que en una familia grande hay más contienda. Pues vemos aquí que en la medida que la iglesia primitiva fue creciendo, también crecieron los problemas en medio de la iglesia. Y entonces había un ministerio que era el ministerio, ¿verdad?, de benevolencia, como lo vemos en esta historia, que a las viudas se les suplía para sus necesidades. ¿Por qué? Porque no había seguro social, no habían cupones. Y entonces vemos que la iglesia estaba encargada de suplirle el arrocito, la harina, el aceite y suplirle las necesidades. Y entonces vemos que en un momento dado, entonces los discípulos griegos comenzaron a murmurar, porque parece que ellos vieron que los judíos estaban dándole más prioridad, atención a las viudas judías. Y entonces se levantó el espíritu ¿de qué? De murmuración. Porque ese espíritu hay que tener cuidado con él, porque ese espíritu el enemigo lo lanza a la iglesia. ¿Para qué? Porque ese espíritu es bien eficaz para impedir que la iglesia pueda crecer, pueda madurar, pueda desarrollarse y cumplir con lo que Dios le ha encomendado. Y allí comenzaron aquella gente a murmurar. Esto lo vemos, amados. El espíritu de murmuración detiene la bendición del Señor, impide que nosotros recibamos la bendición del Señor, y no solamente eso, impide que nosotros influenciemos a la sociedad, al mundo que nos rodea. Y lo vemos a través de la historia de Israel. Cuando ellos salieron de Egipto y se encontraron en el desierto, Dios le había dado una promesa que le iba a dar una tierra fructífera, los iba a bendecir en aquella tierra. Y no solamente los iba a bendecir porque el Señor los llevaba a aquella tierra, pero no era nada más para que comieran y bebieran y disfrutaran de aquella tierra, sino porque Dios los iba a preparar para que ellos fuesen ¿qué? Los misioneros, los que llevaran la palabra a las demás naciones paganas. Pero en medio de aquel desierto, ellos cuando se vieron con sed y llegaron a las aguas del Mara, llegaron a Mara las aguas y vieron que aquellas aguas estaban amargas, comenzaron a murmurar, comenzaron a criticar. Mejor era que nos hubiesen dejado en Egipto. Y allí el Señor hizo un milagro poderoso, amado, aleluya, y aquellas aguas fueron endulzadas. Una vez más les dio hambre y comenzaron a pensar en la comida que habían dejado en Egipto. Y allí comenzaron, mire, hubo momentos que Moisés temió hasta por su vida, que lo apedrearan, porque en la situación en la que estaba aquel pueblo fue terrible, porque la murmuración, la crítica trae, ¿verdad?, levanta los ánimos, y la atmósfera cambia totalmente de una atmósfera espiritual a una atmósfera carnal, y las personas quieren tomar tal vez la ley en sus manos, el control en sus manos. Y vemos como este pueblo, a excepción de Josué y Caleb, ninguno de los que salió de Egipto entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Por la murmuración. O sea, amado, que la murmuración impide que nosotros podamos alcanzar las bendiciones del Señor. Y no solamente eso, impide que el mundo que nos está viendo, porque dice la palabra que somos cartas abiertas, y si lo que está viendo es que estamos murmurando, que estamos criticando, aleluya, y ¿para qué yo voy a ir para allá? Si esa gente está como perros y gatos. Entonces no vamos a ejercer ninguna influencia espiritual y poderosa en aquella vida. Pero cuando el mundo ve que la iglesia está unida en un mismo sentir, que aunque se levanta la persecución, aunque se levanta la situación, aunque hay escasez, nos ayudamos los unos a los otros, estamos pendientes de las necesidades, eso llama la atención. Espérate, que las noticias dicen esto, estoy viendo en la televisión aquello, en mi comunidad lo que veo es esto, pero aquí hay gente que es diferente.
Aquí hay gente que está sirviendo al Señor y están haciendo la diferencia. Amado, eso llama la atención y podemos influenciar a aquellas vidas para que vengan al conocimiento de Cristo. Pero hay una diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros. Estamos hablando de la unidad en el Espíritu. Y ustedes saben cuál es la diferencia. Que el Espíritu Santo para la antigüedad, para la época de Israel, venía sobre reyes, profetas, sacerdotes, de una manera limitada y hacía su trabajo y nada más. No estaba en todo el pueblo. Pero nosotros, la iglesia, cuando recibimos a Jesucristo como el Salvador de nuestras almas, somos sellados con el Espíritu Santo, aleluya. El Espíritu Santo viene a morar a nuestras vidas, gloria al Señor. Y ahora no caminamos solos, ahora no caminamos, amado, sin dirección, sino que el Espíritu Santo, quien nos dirige a toda verdad y a toda justicia, nos da la iluminación, el entendimiento, nos revela su verdad. En el momento dado, cuando tenemos que orar y no sabemos cómo orar, dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amados, no estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo. Hay una gran diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros en términos de lo que tenemos nosotros, la iglesia del Señor. Esta es la época de la gracia, donde el Espíritu Santo está en nosotros, bendiciéndonos, amados, para que podamos hacer la gran diferencia. No podemos arrinconarlo, no podemos echarlo a un lado. Gloria al Señor. La palabra que trajo el hermano Samuel el martes, amado, esa fue una palabra poderosa, esa fue una palabra dirigida por el Señor, porque ese mismo día el Señor estaba hablando a mi corazón y a mi vida, que en muchas ocasiones hablamos que es nuestro paracleto, que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. El paracleto es el abogado. En tiempos bíblicos, cuando una persona era acusada de un delito e iba al juzgado, llevaba un paracleto. Una persona podía ser un amigo íntimo, lo llevaba como paracleto para que lo ayudara, lo ayudara, ¿verdad? En términos abogado, como un abogado, para que lo ayudara e intercediera por él. Amados, nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda. Nosotros en tantas ocasiones nos cargamos porque no estamos permitiendo al Espíritu Santo que haga la labor que Él tiene que hacer. Aleluya. Queremos hacerlo todos nosotros. A veces como creyentes somos tan controladores y queremos controlarlo todo, queremos razonarlo todo. Y cuando, amado, se sale de la razón lo que Dios nos manda hacer, o cuando se sale de la razón aquel problema, gloria al Señor, nosotros entonces queremos hacer por nuestra propia fuerza. Cuando Dios nos manda a que estemos quietos y conozcamos al Señor, aleluya, y esperemos en Él. Tenemos un abogado, tenemos un paracleto, tenemos un consolador, tenemos un ayudador. El Señor en tantas ocasiones les dijo a sus discípulos, aleluya, que no temieran, que fueran, llevar la palabra, y que en el momento adecuado, oportuno, Él le iba a dar la palabra necesaria para la edificación de aquel pueblo. Aleluya. Y nosotros a veces Dios nos manda a hablar y tenemos temores, que yo no sé qué voy a decir. Y si me dicen esto, y si me dicen lo otro, y si quedo como un ignorante, o si quedo como esto. Amado, nosotros cuestionamos tanto y no aprendemos a depositar nuestras vidas, aleluya, en las manos del Señor. Y que sea el Espíritu Santo que tome el control, dirección de nuestras vidas, aleluya. Qué precioso, amada, es la palabra del Señor. Pues miren, los judíos, los discípulos de Jesús comenzaron, ¿verdad? Escucharon la situación, la contienda, la murmuración que había, y dijeron, pues espérense un momentito, vamos a hacer algo. Porque esto hay que pararlo. Porque hay que tener cuidado, porque cualquier cosita, ¿verdad?, puede dañar la comunión entre los hermanos. Y dice la palabra que entonces ellos convocaron a la multitud de los discípulos. Se abrieron la línea de comunicación efectiva. Amado, a veces nosotros, no solamente esto lo podemos aplicar a la iglesia, sino a la familia, a los matrimonios, a las amistades. A veces hay situaciones, a los padres con los hijos, donde hay situaciones, ¿verdad?, que se levantan, malos entendidos, situaciones que tratan de dañar la comunión entre el matrimonio
amigos, entre padres e hijos, entre la iglesia, y nosotros no hacemos nada por arreglar esa situación. Nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto, así como hicieron los discípulos que convocaron a aquella multitud. Espérense. Ustedes están diciendo que nosotros estamos ayudando a las viudas judías y a los de ustedes no. Espérate, vamos a hablar de esto. Esto hay que hablarlo. ¿Y qué le está llevando a pensar que nosotros estamos haciendo discriminación en contra de las viudas griegas? Y allí se abrió esa línea de comunicación, amado. El pueblo de Dios tiene que aprender a hablar. Tenemos que aprender, amado, que cuando vemos algo que tal vez no nos agrada, sea del líder, el líder también tiene que tener la mente abierta y estar receptivo a recibir del pueblo. Aleluya. Como los líderes, en términos, ¿verdad?, de los ministerios, como yo como pastora tengo que estar con mi mente abierta para escuchar también la parte de ustedes. Pero ustedes también tienen que hablar. No pueden irse de espaldas y tal vez, bueno, comentarlo con otros y no decir. Y si no dicen, ¿cómo van a saber? Aleluya, pero hay que utilizar los canales apropiados y oportunos, que no se dañe la comunión entre la iglesia, gloria al Señor. Y aquella gente convocaron a la multitud y los discípulos le dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea que los discípulos entendían cuál era la función que ellos tenían que ejercer dentro de aquella comunidad de fe. Amados, nosotros como iglesia tenemos que entender y comprender cuál es la función de cada uno de nosotros. No podemos, amados, yo no puedo dejar de realizar mi función por hacer, por tal vez hacer la función que Dios no me ha mandado a hacer. Aleluya. ¿Por qué? Porque entonces si me sobrecargo, me voy a fatigar y quien se va a dañar es la obra del Señor. ¿Por qué? Porque entonces vamos, tal vez ellos si se iban a hacer distribución de la comida y de las necesidades de la viuda y dejaban de orar y de estudiar la palabra para llevar la predicación, pues cuando venía el momento de la predicación, ¿qué era lo que iban a dar ellos? Si estaban tan cansados, aleluya, los líderes tienen que llenarse de la presencia del Señor, tienen que prepararse con la palabra para poder alimentar a un rebaño, para poder alimentar a las vidas que están con hambre espiritual. O sea que, amado, cada uno de nosotros tenemos una función que realizar. Los maestros reconocen que su función es enseñar. La agrupación, aleluya, tienen una función importante, que es llevar al pueblo a la adoración a través de la alabanza. Cada uno de nosotros, amados, tenemos una función que realizar dentro del cuerpo de Cristo. Y tenemos que entender, amados, que tenemos que encontrar cuál es nuestro lugar en medio de la iglesia. En la medida que nosotros entendemos cuál es nuestro lugar, podemos ser efectivos. Si usted todavía no sabe cuál es su lugar en medio del cuerpo de Cristo, cuando le manden a hacer algo, hágalo. Porque si eso es lo que Dios le ha mandado a hacer, no tema, hágalo en el nombre del Señor. ¿Y qué puede pasar? Que usted diga, bueno, esto no es para mí, porque usted sabe que esa área no es la suya. Pero si por el contrario dice, wow, el Señor lo usa de una manera poderosa y qué satisfacción, esto a mí me gusta, pues mire, por ahí es que Dios lo va a utilizar. O sea que usted, amado, tenemos que entender y comprender que somos un cuerpo y que dentro de esa diversidad tenemos que mantener la unidad y no podemos sobrecargar a un miembro o a otro y dejar de hacer lo nuestro, porque un día Dios nos va a pedir cuenta de lo que nosotros nos ha puesto en nuestras manos. Los discípulos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Amado, era que no era justo, porque la palabra conlleva ¿qué? El escudriñar la palabra conlleva tiempo, conlleva quietud. Porque si usted tiene su mente cargada, se sienta a escudriñar la palabra, estudiarla con su mente cargada, miren, amado, por más que Dios le quiera hablar, usted no va a escuchar, porque está cargado, está cansado, está abatido. Usted necesita estar refrescado para que cuando Dios, el Espíritu Santo, comience a hablar a través de esa palabra, luego usted pueda llevarla a la vida, sea por predicación, por enseñanza, en lo que sea, amado. Y así sucesivamente cada uno de nosotros. Buscad pues, hermanos, de vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Cualidades importantes en un diaconado, pero son cualidades importantes en todo creyente
Gloria al Señor. Aquí se iban a escoger 7 diáconos para entonces que se encargaran de ¿qué? De servir a las mesas. O sea, amado, que el servir a las mesas, que aunque uno lo ve que es un trabajo que no se ve tan espiritual, pero ¿qué pasa? Es espiritual. El limpiar la casa del Señor es un trabajo espiritual. Amén. Oh, sí. Todo lo que se hace para la obra del Señor es un trabajo espiritual y tiene que ser gente de buen testimonio, lleno de sabiduría y con el bautismo del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo del Señor. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, por eso que a veces vemos iglesias que están debilitadas, que la palabra escasea, amado, porque los pastores se involucran, o nos involucramos, para decirlo así, nos involucramos en cosas, en actividades que no debemos involucrarnos, y cuando entonces vamos a dar la palabra, el alimento, pues mire, lo que damos es ¿qué? Sopa Lipton, en agüita, ¿verdad? Sopa Lipton, y nos damos un banquete, nos damos arroz, habichuela, pollo y ensalada Esto requiere tiempo, así como cuando usted dice voy a dar una comida especial en mi casa, usted de antemano, en casa la comida especial es arroz con gandules, ensalada de papa, jamón con piña. Esa es la comida especial en casa, que a ellos les encanta. Lo malo es que me está preguntando, abuela, ¿cómo vas a hacer jamón con piña? Pues cuando yo voy a hacer esa comida, pues me toma tiempo. Pues yo la preparo. Busco los ingredientes, los materiales con anticipación y sé que la voy a hacer un día que no voy a venir a la casa del Señor porque por la tarde voy a estar más cansada, ¿verdad? Porque voy a estar muchas horas en lo que hago la ensalada de papa, cuando hago mucho. Y pues voy a estar más cansada, pues mira, los dejo para un día de el culto. Pues entonces, amados, nosotros tenemos que entender que no podemos involucrarnos en asuntos que Dios no nos ha llamado. Y a veces yo he sido fuertemente redarguida. O sea, esta palabra es para mí también. Que nosotros entramos a hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer y descuidamos lo que tenemos que hacer, que es la preparación de la palabra, buscar su rostro. Así que, amado, Dios me está hablando a mí también. Y vemos que fíjense que me encanta porque los discípulos tuvieron la confianza en aquella gente y le dijeron, pues busquen ustedes, escojan ustedes a varones de buen testimonio, o sea que los líderes, nosotros tenemos que tener esa confianza para delegar en otros, para no sobrecargarnos. Y la obra del Señor, el trabajo del Señor se puede hacer con efectividad. Y vemos que entonces agradó la propuesta y escogieron a Esteban, un varón lleno de fe. Y vemos cómo y ahí escogieron a esos 7 hombres que hicieron una labor extraordinaria, entre esos Esteban, que fue el primer mártir, ¿verdad? Y fue muerto, apedreado. O sea que vemos, amado, que aunque el enemigo quiso sembrar cizaña a través de la murmuración, le tumbaron la fiesta al enemigo. Y vemos que entonces ellos actuaron con sabiduría y arreglaron el conflicto que se suscitó en medio de la iglesia primitiva. O sea que la iglesia primitiva enfrentó problemas, pero supieron cómo solucionar esos problemas. Nosotros como iglesia del Señor se van a seguir presentando problemas, amados. Y en la medida que la iglesia vaya creciendo, van creciendo los problemas. Pero como hijos e hijas de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, tenemos sabiduría, aleluya, tenemos entendimiento, pues vemos, amados, que vamos a tener la capacidad de poder solucionar esos problemas con la ayuda del Señor. Y dice, amado, que entonces el pueblo crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Amados, cuando nosotros entendemos y entendemos cuáles son las maquinaciones del enemigo, cómo el enemigo quiere entrar para querer destruir, para querer traer división en medio del pueblo de Dios, nosotros tenemos una visión espiritual, podemos, aleluya, cancelarlo, podemos destruir esa maquinación utilizando las herramientas efectivas. Y vamos a ver aquí cómo ellos
ellos enfrentaron esta situación. Número uno, ellos reconocieron, amado, su responsabilidad. Como iglesia nosotros tenemos que reconocer que tenemos una gran responsabilidad que cumplir cada uno de nosotros. Tenemos que cumplir con la gran encomienda que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Como pueblo del Señor no nos podemos desenfocar de lo que Dios nos ha mandado a hacer. El miércoles, luego que salimos del hogar de la hermana Zoraida, yo iba para mi casa con ese gozo, a pesar de que estaba un tanto cansada por la agenda que tenía. El jueves prediqué en Aybonito, en la iglesia de Aybonito, amado, pero estaba con esa satisfacción de lo que Dios había hecho en aquel lugar. Es que José Luis me dijo: Nancy, estos cultos no se pueden dar un solo día, una sola vez al mes. Tenemos que salir más veces al mes a llevar estos cultos a los hogares, a la familia, porque hay mucha necesidad. Amado, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que salgamos de este lugar para llevar esta palabra tan preciosa que Dios nos ha encomendado, para que podamos influenciar aquellas vidas que están en grande necesidad. Y vamos a planificar, amado, para en medio de los programas seguir yendo a los hogares a llevar la palabra del Señor. No podemos detenernos, amado, a pesar de todas las agendas que podamos tener. Hay que separar esa horita o esas 2 horas para decirle a las vidas que están sin fe y sin esperanza que Jesús los ama, que el Señor los quiere libertar y bendecir de manera especial. Reconocer que tenemos un enemigo que lo que ha venido es a matar, robar y a destruir, pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Tenemos que entender que nuestra iglesia no es perfecta. En la medida que bajamos esas expectativas, aleluya, pues podemos estar con los pies en la tierra, que después cuando nos suceda algo, no pensar en estar saliendo y correr por ahí, porque espérate, pero yo creía que, yo creo que no es la iglesia. Sí, es la iglesia, pero que somos hermanos imperfectos. Pero aquí que nos amamos y amamos al Señor, y las situaciones, así como toda buena familia, las arreglamos dentro del seno de la familia espiritual. También tenemos que negarnos a criticar y tomar la decisión de animar. Vemos que los discípulos convocaron y abrieron líneas de comunicación efectiva. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, amados, que cuando se levanten situaciones, que yo no sea la última que me entere de la situación, sino que podamos tener esa confianza de hablar el uno al otro, porque eso es lo que queremos, bendecirnos los unos a los otros, enfocarnos en lo que tenemos en común y no discriminar. Tenemos una misma salvación, disfrutamos de una misma fe, de un mismo espíritu, tenemos un mismo futuro glorioso, amado. Así que somos parte de un mismo cuerpo y tenemos una misma cabeza que es Jesucristo. Hay muchas cosas que nos unen. Aleluya, así que no podemos estar mirando aquellas cosas que tal vez puedan traer entre nosotros alguna contienda o división. Confiar los unos a los otros, así como los discípulos confiaron en aquella gente para que oraran y escogieran aquellos 7 días, cuando nosotros podamos tener esa confianza los unos a los otros y apoyarnos los unos a los otros. El apóstol Pablo, amado, le dio sumamente énfasis a la unidad. En Efesios capítulo 4, versículo 3, le dijo que se esforzaran en mantener la unidad. Porque, amado, es sumamente importante. La iglesia, el Espíritu Santo es el que produce la unidad, pero quien la mantiene somos nosotros. El que la protege, la unidad, somos nosotros. El Espíritu Santo es que la mantiene, hemos sido injertados, aleluya. Pero está en nosotros el mantener esa unidad tan preciosa, aleluya, que el Espíritu Santo ha provocado en cada uno, en la iglesia del Señor. Y el preso en Roma le envía esta carta a los Efesios y vemos cómo le dice que sean solícitos en guardar el vínculo de la unidad, aleluya. Y vemos a Jesús, para culmino con esto, a Jesús en el capítulo 17, cuando en la oración sacerdotal, ya presto para ser crucificado, la preocupación de él eran sus discípulos y los futuros discípulos, y él oró por la unidad de cada uno de nosotros. En el 11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre,
para que sean uno, así como nosotros. Qué precioso, amado. Él sabía lo importante, el ejemplo supremo lo tenemos en la Trinidad. Son uno, aleluya. Y en el 21 dice, en el versículo 20 y 21 del mismo capítulo 17 del Evangelio según San Juan dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que ese es el propósito de la unidad, para que el mundo crea que me enviaste. Que el mundo entienda, amado, que nosotros tenemos al Señor. Aleluya, para que el mundo entienda que a través de nosotros el mundo pueda conocer a Jesucristo. Amén. Que el amor pueda desbordar nuestras vidas y el mundo pueda decir: esta gente es diferente. Y lo que lo hace diferente es que tienen a Jesucristo. Esta gente sabe perdonar. Esta gente, cuando se les vitupera, cuando se les persigue, saben dar bien por mal. Amado, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos uno, para que el mundo crea, aleluya, para que el mundo entienda que el Señor hace la diferencia. Voy a invitarles a que